La verdad que nos encontramos frente a un escenario que no es igual a oportunidades anteriores, ¿no? Donde es claro que hay que hacer un reacomodamiento de las variables económicas. Es claro que cualquiera de los que gane y asuma un gobierno va a tener que acomodar los números de una manera o de otra. Las cuentas no dan, es como cuando pasa en un negocio que lo que ingresa es menos que lo que sale, o cuando pasa en una familia también. Es necesario poner las cosas sobre la mesa y empezar a pensar cómo hacemos para que las cosas se acomoden y den. Ese proceso obviamente lleva un tiempo y ese tiempo lo vemos como un tiempo de transición difícil. Nosotros vemos a futuro una transición de un año y medio complicada, no importa de quién asuma, digamos, quién gane. Ya lo estamos viendo, hay una retracción importante en el mercado minorista de los materiales. Los corralones han tenido una caída en los últimos meses, siendo que todavía, digamos, se está emitiendo, se está alargando dinero, están dando bonos o están dando beneficios impositivos, que es dinero que se vuelca a la calle. Sin embargo, la inflación viene corriendo a un ritmo acelerado y a la gente ya no le alcanza. Aquel que estaba construyendo algo lo hace más despacio o para. Entonces los corralones, sobre todo de las ciudades más chicas, estamos viendo una retracción del mercado importante. La obra pública está trabajando, pero es muy previsible que una vez terminado el proceso eleccionario tengamos también caída de lo que es obra pública, porque también están cobrando con precios atrasados. Las actualizaciones normalmente se demoran, a las empresas se les hace difícil continuar con las obras con precios que no cubren los costos. Entonces eso hace que preveamos también una retracción de la obra pública a futuro. Y pensamos también en otro de los aspectos que hay que atender cuando hablamos de la construcción, y son las inversiones. Inversiones para construir unidades habitacionales nuevas, casas, edificios, proyectos de vivienda colectiva. Algo que en la Argentina no se ha visto mucho en los últimos años, o con lo que pide el mercado en cuanto a la crisis habitacional. ¿Qué pasa con las inversiones en este contexto? Le consultamos a Germán Jorge y aparece aquí un tema que también atraviesa la actual agenda de la coyuntura política, como es la ley de alquileres, que también tuvo tratamiento esta semana en el Congreso Nacional. Ahí empiezan a jugar otro tipo de variables también. Nosotros ahora hubo una discusión importante sobre el tema de la ley de alquileres. La ley de alquileres, la ley que estuvo mal pensada, mal ejecutada, que llevó a que hoy, por un lado, aquel que tiene que alquilar se le hace muy costoso entrar en el alquiler. Y aquel que tiene una propiedad y la quiere poner en alquiler, el recupero de la inversión que ha tenido no le sirve. O sea, es algo que no le sirve a ninguna de las dos partes. Entonces, hoy la inversión de aquellos que estaban construyendo edificios, que estaban invirtiendo en fideicomiso, está por lo que se estaba produciendo anteriormente. Vemos también algunos edificios que empiezan de personas de un nivel adquisitivo un poco más alto, en zonas donde están pensando en la vivienda para el día de mañana. Ahora, aquel inversor que hacía inversiones para después poner en alquiler los departamentos, hoy ya no le está sirviendo el número. Entonces, a veces son inversiones porque hay que poner la plata en algún lado, porque se desvaloriza y el mercado de cambio es difícil de acceder al dólar, pero esas variables también se tienen que ir acomodando, y en ese contexto yo creo que va a llevar un tiempo hasta que volvamos a tener todavía un escenario positivo para las inversiones en ese tipo de construcción, de desarrollo. Y realmente que si uno sigue la actividad política que estamos atravesando en el marco de esta campaña electoral, realmente que a veces las noticias abruman y nos generan alguna situación de desesperanza. Para intentar prendernos de algo, tener una mirada optimista, le preguntamos justamente a Germán Jorge cuál cree que es el dato que nos puede esperanzar un poco de lo que viene en el futuro.
Siempre que ha habido crisis, la obra pública y la construcción ha sido motor, digamos, de despegue. Normalmente cuando se empieza a recuperar una economía, lo primero que arranca es el tema de la construcción. Igualmente en este contexto va a estar difícil porque los gobiernos no van a tener de dónde tomar recursos para financiar obras. Entonces yo creo que van a ser un año y medio difícil para todos los sectores, no solo para la construcción, sino para todos los sectores. La luz de esperanza para la construcción es que siempre somos los primeros en arrancar. Bueno, arrancaremos antes que los demás, digamos, pero que vamos a tener que transitar un escenario difícil es muy probable, casi seguro. Y en cuanto a obra pública, uno de los aspectos también centrales en lo que tiene que ver con la actividad de la construcción, a veces preocupan ciertos mensajes que se dicen en las campañas con cierta liviandad de eliminación de la obra pública. Algo que algunos candidatos, los libertarios puntualmente, lo dicen muy suelto de cuerpo, como si detrás de la obra pública no hubiera miles de trabajadores, miles de empresas, miles de pymes, proveedoras en todo el país que justamente desarrollan infraestructura para los servicios del Estado y de toda una sociedad. Le consultamos a Germán Jorge si no son demasiado preocupantes mensajes como este. El problema es que un cambio de modelo lleva tiempo y hay cosas, o sea, acá estamos hablando, es fácil, digamos, hablar en campaña de lo que está mal dentro de un sistema y seguramente hay muchas cosas que están mal y que tienen que cambiarse y que tienen que ser cambiadas. Ahora, cuando hablamos de un sistema como la obra pública también estamos hablando de una cadena de valor y de producción que genera muchos puestos de trabajo en nuestro país. Lamentablemente, el sector privado hemos estado siempre muy retraídos y no hemos podido evolucionar por la alta carga impositiva. A veces, digamos, es difícil hasta hablar del tema de impuestos porque la gente se piensa que los empresarios nos quejamos de los impuestos porque queremos ganar más. Y en realidad, el problema de los impuestos no es los que estamos trabajando hoy y no podemos desarrollarnos lo suficiente. El problema de los impuestos es que cuando se piensa en hacer una nueva inversión o se piensa en venir alguien de afuera a invertir, se hacen los números y se ven los impuestos. Y cuando los impuestos hacen que los negocios no sean rentables, las inversiones no se hacen. Entonces, el empleo privado, lamentablemente en Argentina, es muy bajo en comparación con el público. En nuestra provincia peor todavía si nos comparamos con las demás provincias de la región. Y eso hace que hoy mucho dependa de ese empleo público o de lo que derrama el gasto público. Entonces, un cambio significativo del gasto público, de la obra pública, redunda en muchos puestos de trabajo y en el ingreso de muchas personas. Por eso es una situación complicada que yo, la verdad, soy medio escéptico de que se pueda hacer un ajuste crudo y cortar todo por lo sano, digamos. O sea, va a ser un ajuste mucho más profundo que lo que normalmente se han hecho, y está bien que se haga porque es necesario acomodar las variables. Pero yo sinceramente no veo la posibilidad de un ajuste radical. Creo que también cuando uno está en campaña dice cosas que después en la práctica tiene que ejecutar como es posible ejecutar. Y por último le consultamos a Germán Jorge cómo ve él como empresario de la construcción el margen de acción que tienen otras gestiones. Nos centramos muchas veces en lo nacional, pero ¿qué pasa con los gobiernos provinciales, con los gobiernos locales en un contexto tan complicado con la relación con el sector de la construcción? La verdad que la maniobra en Argentina de los gobiernos locales es bastante limitada, ¿no? Se dio todo un proceso de centralización, sobre todo del ingreso de los impuestos que después se coparticipan, pero no en totalidad, en parte. Hay muchas cosas que dependen del nivel nacional y muchos de los servicios quedaron a cargo de los gobiernos provinciales, en este caso. Entonces, la verdad que están bastante atados de mano. Dependen mucho, Entre Ríos depende muchísimo
de los ingresos que vienen a través de Nación. Las cuentas en la provincia están un poco más ordenadas que antes, es verdad. Tenemos un grave problema que es la caja de jubilaciones, que no es sostenible a largo tiempo, que son temas ríspidos porque los empleados provinciales no quieren perder privilegios que tienen desde siempre, digamos, pero habría que encontrar un esquema sin perder los privilegios, aquellos que ya están en el sistema, acomodar para los que ingresan al sistema a parámetros más normales, porque la extensión de vida se ha prolongado, porque las demás cajas o los empleados privados, las cajas nacionales no tienen las mismas condiciones, o sea, no está mal unificar en ese sentido, me parece, y también es justo porque se crea una injusticia a favor de quien tiene la suerte de acceder a un empleo público, ¿no? Pero bueno, son todas variables que el gobierno provincial tiene que manejar. Yo creo que en un contexto nacional complicado como el que veo, va a ser difícil que un gobierno provincial pueda sortear, digamos, o paliar los problemas que va a acarrear el ajuste a nivel nacional de la economía.